El análisis, la opinión y todo lo que quieres saber sobre el mundo de las finanzas lo encuentras en Perspectivas Económicas con el Dr. Juan Pablo Rodríguez, de lunes a viernes a las 13:30 horas y repeticiones a las 9 horas por MD Saltillo. 3. Se habla de que hoy traerá 2.5 trillones de dólares en existencia en reserva, pero parece ser que se están estabilizando las cosas. El actual primer ministro, propone el cambio, o todos los economistas han propuesto el cambio de una economía de inversión del supply side a una economía del demand side, que es decir, del consumo, para que el sector terciario, que por cierto va creciendo bien, arriba del 10%, los consumos en China es excepcional, pero donde se veía problemas era en la producción manufacturera. Parece que se estabiliza en 10.5, 10.3 o 10.51 o 10.15, es decir, que a pesar de todas sus crisis, de todos sus problemas, la economía de China, sobre todo el sector industrial, está creciendo favorablemente este año. Quiere decir que esperamos que China pueda crecer al 6.5%, aunque pues hay voces de que la deuda china, mismo yo he estado tratando este tema, de que China ahorita pues es, junto con Japón, el país que más debe en el mundo, pero las características de la deuda de China son diferentes. Hay un análisis muy interesante que se lo recomiendo de dos economistas chinos que están en Hong Kong, que se Andrew Cheng, que es el Instituto, del Instituto de Asia Global de la Universidad de Hong Kong, y Xiao Yang, que es director del Instituto de Finanzas en la Universidad de Hong Kong también. Ellos dicen que hay que pasar del endeudamiento, de la deuda china, está en francés, voy a tratar de traducir esto, pasar del endeudamiento a los mercados de capitales en China. Es decir, actualmente la deuda china, que equivale aproximadamente, dicen, del 270 del Producto Interno Bruto, mientras que en Estados Unidos tienen 248% del PIB. Es decir, más 2 veces y medio de lo que deben, 2 veces y medio de lo que producen en un año es lo que deben. Pero dicen ellos que, a diferencia de los Estados Unidos, donde la tasa de ahorro crece al 2.5, 3, 4 el año pasado, en China la tasa de ahorro, quédense con ella, imagínense, la tasa de ahorro en China es superior al 45%. ¿Por qué ahorra tanto la gente en China? Porque no tienen una seguridad social como en Estados Unidos o en Europa, y siempre están ahorrando para la vejez. El chino es muy gregario, le gusta estar invirtiendo o ahorrar para los hijos, para que tengan un futuro mejor del que él tuvo. Entonces el ahorro chino es superior al 45%, de acuerdo al último año, más elevado que las economías avanzadas, que le permite, voy a estar traduciendo al francés, que le permite soportar los niveles de endeudamiento más elevados. En otra, el sistema bancario de China permanece como el canal principal para permanece como el canal principal para el deploiement, es como para que se promueva el ahorro de los sectores, del ahorro de los sectores de las casas o de los hogares. Entonces, lo que significa que este ahorro financia la inversión de las empresas por la vía de los préstamos bancarios, en lugar del financiamiento directo sobre mercados financieros. Entonces, en efecto, la fuerte aceleración del ratio deuda sobre el Producto Interno Bruto del 250% es en parte atribuible al subdesarrollo relativo de los mercados de capitales chinos. Una vez que estos factores son tomados en cuenta, el nivel de endeudamiento global de China no parece anormalmente elevado. Bien que la deuda puede poner en dificultades las empresas chinas, a capacidades excedentarias y debilidad productiva, ella no debe ser un problema para las empresas que están creciendo rápidamente, así que los sectores y las regiones productivas. Más generalmente, China ha hecho recientemente progresos dentro del reforzamiento de la productividad,
promoviendo las innovaciones tecnológicas y mejorando la calidad de los servicios dentro de las zonas urbanas, llaves, a pesar de la represión financiera severa y acceso insuficiente a los financiamientos por las empresas privadas pequeñas y de mediana medida. Bien, sobre la deuda de China, que está todavía en alza, una tendencia que si bien no podía constituir una amenaza creciente para la estabilidad financiera económica, sin embargo la estructura del balance nacional de la China sugiere que el país tiene largamente la capacidad de atenuar los riesgos puestos por la escalada de la deuda. Gracias a las tasas de ahorro del China, el sistema bancario del país presenta un radio créditos de depósitos del 74% a finales del 2015. Así pues, 17.5 sobre la forma de reservas obligatorias que tienen que tener los bancos. De ese 74 se le quita el 15. El radio de adecuación de los fondos propios esperados tiene un impresionante 13.2. Están siendo dado que la posición exterior de prestadores netos de la China equivalen a 1.800 millones de dólares, sea solamente el 17.2 del Producto Interno Bruto. ¿Sí? Deben en dólares 17.2% del PIB. Pues es una risotada comparado ya con lo de México. La banca central dispone de suficiente liquidez, más de 2.000 a 3.000 trillones de dólares, para reducir las necesidades de reserva de los bancos sin tener que recurrir a la política monetaria no convencional. En otra, dice, después de 3 decenios de crecimiento rápido de los ingresos, China ha acumulado riquezas en casi todos los sectores. Cual que sea la medida utilizada, el sector de los hogares dentro de China presenta un débil efecto de apoyo, con un radio de deuda superior sobre los depósitos del 47.6. Mismo, el efecto de levier, yo no sé qué es levier, no me acuerdo, del sector de las empresas no es tanto así elevado que de numerosas relaciones lo sugieren. Los depósitos de los hogares representan el 40% de los 146.500 millones de yuans o 22.500 millones de dólares de depósitos bancarios. Total al fin de marzo del 2016, es decir, hace 2 meses. Ahora que las sociedades no financieras representan el 32.1, es decir, que los ahorros de los hogares representan el 40.1 y el ahorro de las sociedades financieras el 32.1. Diferente, es decir, es todo lo contrario que en Estados Unidos y México. Dice, y que la parte de los depósitos del gobierno que representan el 17.1, pues todavía el gobierno puede disponer estos ahorros para el pago o con problemas de bancos chinos, públicos o privados que puedan tener problemas. Dice que el radio de depósitos combinado del sector de las empresas no financieras y del sector público eran del 97.6. Además, la Academia China de Ciencias Sociales, esto es muy importante, estima que los gobiernos centrales y locales han acumulado activos netos de la altura de cerca del 146% del Producto Interno Bruto. Es decir, las empresas paraestatales y el propio gobierno han incrementado tremendamente sus activos, su lana, para que me entiendan, principalmente en el sector inmobiliario. En breve, bien que el China tenga un problema de alocación de recursos, de capital ineficiente, ella está lejos de una crisis de liquidez. Entonces, sin embargo, China tiene necesidad de solucionar su excedente de deuda interior. Una opción sería de generar una inflación más elevada, pero los países avanzados han aprendido a su costo o en el curso de los últimos años cómo esta aproximación puede ser difícil, ya que sus políticas monetarias no convencionales masivas no han llegado a ser, no han permitido sobrellevar las fuerzas deflacionistas. Ahora que una gran parte del mundo está haciendo frente
a una inflación muy débil, y mismo la posibilidad de una baja pura y simple del nivel de precios, el peso real de la deuda aumenta. Una segunda opción consiste en emitir más de acciones por parte del gobierno, emitir acciones, para irse al mercado financiero. En lugar de pedir deuda, emito acción, échame tu lana. Ya eres accionista, cabrón. El sistema bancario es un mal canal para ubicar los recursos en los sectores de alto riesgo y fuerte crecimiento, que deberá detener las acciones en tanto que los capitales de riesgo. Pero una parte de la caída del mercado de accionario del año pasado, cuando una baja de los precios ha llevado al gobierno a suspender la cotización de más de la mitad de las sociedades cotizadas en yuanes, ha señalado cómo es difícil construir un sólido mercado de capitales luego que la cultura de la inversión y el sistema fiscal están orientados sobre la deuda. Pero la China tiene otras opciones, dicen los autores. Dice, una parte importante de las sociedades fuertemente endeudadas pertenecen al gobierno, pero si el gobierno tiene muchos activos y aparte tiene el Banco Central, y son pues una ventaja sumisa a la política de ellas, dice que ellas no sean en el mercado. En otras palabras, el gobierno tiene el poder de modificar sus balances, obviamente. La llave será de promover una reducción de las malas deudas y un aumento de los stock de activos, sobre todo de activos seguros, todo imponiendo una capacidad excedentaria y promoviendo la innovación y mejoras, así que la productividad. Dice que yo, como Corneo de la Universidad de Berlín, propone que más que de aumentar los impuestos de los bienes inmobiliarios subutilizados, China debería crear un fondo soberano para mejorar la gestión de los bienes públicos. De acuerdo. Tomando en cuenta esto, esos activos representan cerca de 18,000 millones de dólares. Un rendimiento más elevado del capital aumentaría el Producto Interno Bruto y reduciría la deuda. Dice que la China dispone finalmente de un impuesto, de un ahorro que no lo tiene Estados Unidos, para hacer frente a la carga creciente de su deuda. Dice, tomando en cuenta, étant donné le ralentissement de la croissance, sin embargo, la fenêtre, es decir, la ventana de oportunidades se reduce. Dice, la China debe reequilibrar su sistema base sobre el endeudamiento, sobre un financiamiento por acciones, y más bien pronto será el mejor, en lugar de un financiamiento por la banca. Pues bien, son buenas noticias para el mundo porque pues China es el principal consumidor de materias primas en el mundo, ya lo dije. Cada día China pues va desarrollando las grandes regiones del centro, las regiones del norte, donde está Mongolia, donde están los monjes del Tíbet, y va avanzando China, va reduciendo la cantidad de gentes en el campo y las va concentrando en la ciudad. Va convirtiendo una economía de inversión a una economía de consumo. Le va resultando, el aterrizaje está forzoso, pero difícil, y todos planteábamos que el problema de la deuda de China pues era terrible. De acuerdo a estos dos autores que están en Project Syndicate, pues no es tanto. Y yo coincido con ellos que pues China tiene opciones, porque pues los que deben son las empresas del gobierno, es el gobierno. El gobierno tiene el Banco Central, pues, ¿cuál problema? Y tiene muy pocas deudas en moneda extranjera. Entonces, del 17.2 sobre el Producto Interno Bruto, pues ¿cuál sería el Producto Interno Bruto? Más igualmente que el de los Estados Unidos. Pues el Producto Interno Bruto de China debería andar en unos 18 trillones de dólares. Entonces, pues ¿cómo podríamos decir? No es problema. Y aquí hay otro artículo interesantísimo que le recomiendo, de Laurita Tyson de la Universidad de Berkeley, poniendo los beneficios en perspectiva. ¿Y a qué voy? Miren,
déjenme traducirlo, está en inglés, lo puedo también, pero mi traducción es peor que la del francés, así es que vamos a meterlo en español. Ella dice que actualmente tanto, vamos a hablar de Joseph Stiglitz y otros teóricos, hemos hablado mucho del Piketty, del problema de la concentración del ingreso a nivel mundial y del monopolio. Ella habla que hay un sector muy interesante. Por ejemplo, varios autores indican que Estados Unidos ha perdido competencia en la economía, ha perdido competitividad. Dice, también se ve una disminución en el largo plazo de la creación de negocios en Estados Unidos. Se habla que el crecimiento, hoy en la noticia que está en Bloomberg, pues va a ser poco, yo creo que el 2% en la economía norteamericana. Dice que se han venido disminuyendo la creación de nuevos negocios y la acumulación de enormes utilidades por parte de una pequeña cantidad de firmas. Es decir, que la utilidad se ha concentrado en muy pocas firmas y principalmente las de electrónica y las de farmacia. Dice que ella que es el momento de evaluar la situación de la competencia en diferentes áreas, porque la concentración no es igual en todas las áreas, ni su dinámica es igual. Dice que algunos sectores de la industria norteamericana, entre ellos los más innovadores como el Valle del Silicón, están dominando por un puñado de grandes compañías, varias de las cuales tienen una importante proporción del mercado y generan retornos o utilidades que superan ampliamente sus promedios históricos. Y algunas compañías prefieren acumular dinero o adquirir a los competidores a usar sus ingresos para generar capacidad productiva. Es decir, en lugar de invertir en otra industria, o en mi propia industria, mejor voy y compro la industria del competidor. Dice, sin embargo, sería equivocado concluir que el debilitamiento de la competencia impulsa estas tendencias económicas inusuales. Estas ocurren en el contexto de una dinámica sectorial en veloz cambio y una rápida digitalización. Entonces, ¿cuál es? Dice ella, la tasa de utilidad, por ejemplo, corporativa en los Estados Unidos, en el 1999 fue del 25%. En este año, en el 2013, fue del 35%. Entonces, la cibernética pues está permitiendo que la rentabilidad corporativa aumente. Entonces, dice que en los sectores de la economía más avanzados, como es lo digital, los márgenes han aumentado entre 2 y 3 veces más rápido que el promedio de utilidades de los demás sectores de la economía. E incluso dentro de ellos hay enormes brechas. La dinámica de que el ganador toma la mayor parte de la economía digital no solo está generando utilidades históricas para las firmas líderes. Hablo de Apple, hablo de Google, hablo de Microsoft, pues todas ellas, ¿verdad? Sino que estas compañías pueden estar acelerando el ritmo de innovación y ampliando las áreas a las que las compañías pueden entrar y establecer rápidamente su poder en el mercado. Pero dice ella, dice que todavía ve que la inversión bruta de estas compañías pues no es tan fuerte debido a la crisis del 2008. Entonces, al mismo tiempo se ha mostrado sólido el financiamiento en la innovación en algunos en sectores como la tecnología, el energético, del shale gas, donde se esperaba un aumento de la demanda. Y mientras esperaban una mayor demanda interna, algunas compañías estadounidenses han estado invirtiendo en mercados financieros, atraídas por su tamaño. En segundo lugar, dice, es posible que haya problemas de medición que afecten las cifras de inversión. El precio de los equipos de capital, de las redes, de la cibernética, han bajado de manera importante sus precios desde los años 80, a pesar de que ha mejorado su calidad. Por ende, puede que la inversión ajustada al precio y a la calidad reales sean considerablemente más sólida de lo que van a entender las estadísticas oficiales. Que aquí hay un problema de estadística, que probablemente la inversión es más sólida, hay más productividad, pero no lo reflejan
las estadísticas nacionales. Dice que en el caso de las fábricas de ID, de investigación y desarrollo, como es la cibernética, pues no se necesitan muchas fábricas, ni equipos, ni flotas de vehículos. La gente puede hacer su trabajo hasta en la casa. El énfasis en su inversión en capital físico obvia su capacidad de generar retornos gracias a su propiedad intelectual y otros bienes tangibles, y pasa por alto su inversión en inversión y desarrollo y activos de propiedad intelectual. Es decir, que cuando se contabiliza las inversiones en Estados Unidos no se están contabilizando adecuadamente, porque mucha de ella depende del intelecto del ser humano que esté en su casa. Entonces ahí no se ve como la industria automotriz o del ferrocarril o del automóvil, digo, de los aviones, pues no se ve una inversión física, pero realmente existe más inversión porque está en el intelecto. Entonces, dice ella que estos intelectos están generando grandes utilidades, superiores a los de los demás sectores tradicionales de la manufactura, y están usando su importante disponibilidad de dinero, estas empresas, para fusionarse o adquirir otras empresas. Mientras mayores y más rentables se vuelvan, ganen más dinero como Apple, más tienden a usar esta vía como una de las pocas maneras a su disposición para continuar creciendo. Esto pues dice, no hay duda que va a acentuar la concentración del mercado, pero es importante notar que sus efectos están cambiando, a diferencia del automóvil, del avión, de otro tipo de tecnologías, o del mismo petróleo. De hecho, en una cantidad creciente de mercados digitales, donde unas cuantas megaempresas poseen las acciones más importantes, es poca evidencia de que el poder del mercado esté elevando los precios. Es decir, a pesar que se están reconcentrando las grandes empresas de medicamentos, por ejemplo, la Bayer acaba de comprar, China acaba de comprar Syngenta, y aquí Apple puede estar comprando, por ejemplo, Zuckerberg compró ¿cómo se llama? Para hablar por teléfono también, que ustedes hablan en su teléfono, que se llama el Facebook, pues, compra otras empresas y así me voy. Pero esto no significa que va a aumentar de precio los bienes, no, han disminuido de precio. Entonces, esto va en contra de la teoría del monopolio, que nosotros la conocemos, que cuando se concentran pocas empresas en pocas manos o en una sola empresa, pues los precios tienden a aumentar. Aquí no has pasado lo mismo. Al mismo tiempo, dice ella, que en el Valle del Silicon y en muchas partes del mundo se están generando pequeñas empresas cibernéticas que le van a hacer la competencia a las grandes, a Apple, como pasó con Mark Zuckerberg con el caso del Facebook. Bueno, era una empresa que no contaba y ahora es una de las mayores del mundo. Uber, que no contaba y ahora está haciendo una superempresa. Entonces dice, confiamos en que las pequeñas o medianas empresas que están en la cibernética, pues van a hacerle la gran competencia a las grandes. De ahí que creemos, dice, que muchas de ellas, de las mismas grandes, van a desaparecer por las innovaciones tan rápidas que se están dando en el mundo capitalista. De ahí que ella dice que la digitalización o la penetración de las empresas cibernéticas pues apenas están en un 18%, que hay mucho room, que hay mucha posibilidad de que estas puedan desarrollarse. Y bueno, esto para contradecir un poco lo de Piketty y lo de Joseph Stiglitz, que hablaban de hay una gran concentración de bancos, de cuestiones financieras, de la industria automotriz, de la industria de aeronaves, pues nomás hay dos, la Boeing y la empresa europea. Entonces, pero por el otro lado, los sectores más dinámicos como la cibernética, pues están apareciendo infinidad, miles de empresas por todo el mundo. Y esto pues les está permitiendo que, independientemente de su inversión física tangible, como esta mesa, la inversión realmente es en la capacidad que tiene el ser humano. Y ahí hablamos también del problema de la tasa de ganancia. Y hoy sale un artículo de Nadal en La Jornada, donde dice que el problema del sistema capitalista
no solamente se refiere al problema de la demanda, sino que también tendríamos que entrar al análisis marxista de la teoría de la ganancia. Plusvalía sobre capital variable más constante más variable. Así define la tasa de ganancia en el caso de Carlos Marx. Y dice Nadal, bueno, tasa de ganancia y neoliberalismo. Él dice, por ejemplo, que en su evolución las economías capitalistas siempre han mostrado que su necesidad de crecer es acompañada por periodos de crisis y estancamiento. Es decir, en el sistema es natural la crisis y el auge. Esta es la historia del capital. Dice que las mismas fuerzas que impulsan su desarrollo son las que conllevan a un ingrediente de inestabilidad. Entonces, dice que después de la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos empezaron a percatarse que la tasa de ganancia comenzaba a disminuir. Es decir, la tasa de ganancia había que, en lugar de ser del 5% que es actualmente, pues era del doble o triple, o como decimos en la industria cibernética, hasta del 35%. Y dice Nadal, que ahí a veces yo no coincido con él, hay que decirlo, que bueno, las tasas de ganancia empezaron a disminuir, hubo necesidad por parte del capital internacional de transnacionalizar el capital e ir a explotar, como el outsourcing, las maquiladoras, o las sous-traitance, como dicen los franceses, ir a poner fábricas al tercer mundo para explotar la mano de obra barata, para poder conservar la tasa de ganancia. Pero también hay que ver que esto lo hacen con el fin de ir penetrando mercados, que eso es una acción natural del sistema capitalista. Y dice Nadal que a partir de los años 70 la tasa de ganancia comenzó a disminuir, y basado en un análisis de Palois, que es la internacionalización del ciclo de capital, yo lo pongo aquí, lo de Palois. Entonces, él dice, bueno, hay que transnacionalizar los procesos productivos, con el propósito de obtener mayores tasas de ganancia debido al bajo salario que hay en el tercer mundo. Pero hoy me doy cuenta, por ejemplo, aquí en General Motors y Chrysler, para que Nadal lo sepa, ya no es la mano de obra que están explotando, Nadal. Claro que los salarios en la General Motors de Ramos Arizpe son 10 veces menores que en Detroit, pero si se va uno a Ramos Arizpe, se va a dar uno cuenta que está todo robotizado. Va uno a las empresas subsidiarias como Magna, que tienen 7, y es puro robot, puro robot. Entonces digo yo, bueno, aparte de explotar la mano de obra barata, las compañías, como dice Laurita Tyson, están utilizando la cibernética para aumentar su productividad y aumentar, obviamente, al aumentar la productividad aumentan la oferta. Entonces, el problema también no tanto es de falta de demanda. Al disminuir la tasa de ganancia, ellos van a tratar de meter nuevas tecnologías basadas en la cibernética. Al mismo tiempo con salarios bajos. Los salarios bajos determinan una baja demanda efectiva. Y una cibernética acelerada, una productividad acelerada, provocan aumentos en las producciones. Obviamente, como sucedió con el shale gas, hubo modificaciones en las perforaciones y Estados Unidos de repente ya producen de 1 millón de barriles a 5 millones de barriles diarios. Eso es productividad. Entonces, son dos elementos. Por un lado, la baja de salarios provoca la falta de la demanda, que ahí tiene razón el maestro Keynes y Marx y Malthus, y por el otro lado, la disminución de la tasa de ganancia debido a que, pues a que no hay mercado. Entonces, todas las empresas tratan de robotizar, de bajar los salarios, a nivel mundial, no hablo solamente de Europa, pero la tecnología está siendo elemento, como decía Schumpeter, pues está siendo un elemento dinamizador del propio sistema, que permite que en ciertas áreas como la cibernética, tengamos altas tasas de utilidad y que, bueno, al no tener dónde utilizar ese capital, pues estos capitales van a bolsa de valores. Se especulan las acciones, van y compran otras empresas, fusionan otras empresas con el capital, como Apple, que tenía más de 150,000 millones de dólares en caja. Pues ¿qué van a hacer? A comprar. Zuckerberg igualmente. Ahora Uber. Y así me voy con Google, me voy con todos. Pues tienen mucho dinero. Entonces no pueden seguir invirtiendo en su empresa porque ya está saturado el mercado por falta de salarios. Impacta la demanda efectiva. Pero al mismo tiempo vemos grandes tecnologías
basadas en la cibernética, que están permitiendo que las producciones se dinamicen tremendamente. En otros términos, la productividad está creciendo más que lo que crece el salario. A eso determina que haya una sobreproducción mundial, y la baja de salarios, obviamente, determina que haya una menor demanda efectiva. De ahí que se antoja, pues que se bajen las tasas de interés para que todo el mundo pueda solicitar préstamos, y también se antoja que los estados, en una política monetaria no clásica, pues empiecen a emitir dinero fácil. ¿Para qué? Para que los bancos presten y darle a la sociedad. Y últimamente, que está en votación en Suiza, pues como a Adair Turner, que están proponiendo de que se utilice la teoría del helicóptero para darle 4 o 5 mil euros al año a la gente en Suiza para que vaya y gaste al mercado, con la condición de que no ahorre, porque lo que quieren es que se mueva el dinero, porque las compras mías son las ventas de alguien más, y las ventas de alguien más son las compras de otro, a la industria, por ejemplo. Entonces está muy interesante que lean ustedes primero el artículo de Laura Tyson de Nadal y el artículo sobre China que aparece en Bloomberg, para ver cómo en este caso se está modificando la economía china al aterrizaje a una economía de consumo, y claro, con grandes deudas, pero que no son un problema por la alta tasa de ahorro del 46% que priva en este país. Yo creo que ahí está la punta. Por otro, hablando de México, pues sucede que ahora con el aumento del petróleo, que ya anda en $40 la mezcla mexicana, y claramente va a ser su límite, porque subir el petróleo arriba de $55 incita a los productores del shale gas en Norteamérica a seguir produciendo o a seguir obteniendo más gas y petróleo en los Estados Unidos. Eso sería la derrota total de la OPEP. Ahora, Irán no está de acuerdo en reducir sus cuotas. Hubo problemas en Canadá con un incendio en las arenas petrolíferas, y hubo problemas en Nigeria con unos movimientos guerrilleros de la producción de petróleo de Nigeria. Pero esto fue temporal. Entonces, todos los expertos esperan que haya una sobreproducción de petróleo, o bien que no se llegue a un equilibrio adecuado y que siempre la producción esté superando a la demanda, y esto va a presionar a que el petróleo, pues difícilmente, vamos a decir, pase los $60. Entonces, el presupuesto nacional para nosotros ha sido fabuloso, porque esperábamos petróleo a $48. Ya se va acercando a las cifras que da la Secretaría de Hacienda. Si los diputados dijeron el petróleo va a andar en 48, y ahí compramos un seguro. Si está abajo de 48 en promedio en todo el año, la compañía de seguros le va a pagar al gobierno mexicano el diferencial. Pensemos que en todo el año hubo un promedio de 45, bueno, me pagas $3 por barril que yo produje porque te compré un seguro. Y a $3 es una mínima cantidad. Pero si el petróleo se va a $52, a $50 la mezcla mexicana, y yo compré el seguro a 48, yo, gobierno mexicano, tengo que pagarle a la compañía de seguros esos $2 de diferencia. Así como puedo ganar si el petróleo vale menos, puedo perder si el petróleo vale más. Esto necesitan ir aprendiendo los jóvenes, ustedes economistas. Es decir, se apuesta a la baja o a la alza. Hay unos que apuestan a la alza y otros que apuestan a la baja. Los que pierden, pues unos tienen que perder y otros tienen que ganar. Y el banco entra como intermediario. El banco nunca pierde, como cuando ustedes van a un casino, pues el banco le apuesta, unos le apuestan a la baja, otros a la alza, el banco recibe su comisión, como dijo la casa, nunca pierde. Está difícil. Pierden cuando los bancos, cuando los clientes dejan de pagar. Por ejemplo, si el Petróleos Mexicanos no tuviera dinero o el gobierno y pierde $3 por barril que produjo, entonces ya es un problema para el banco, porque tiene que responder por esas apuestas que se hacen en el mercado de los swaps. Entonces, jóvenes, pues esa es la historia aquí, esa es la historia del capitalismo moderno. Pero yo creo que ahorita todavía sigue el principal problema de todo esto es la demanda. Y claro, estamos de acuerdo con la presión que ha ejercido el jefe del gobierno del Distrito Federal,
y su secretario de Economía para que el salario en este país pues suban por lo menos a 180, 200 pesos salario mínimo. Y ayer me decía una secretaria, una ejecutiva del Seguro Social en México, fui a pagar unas cuotas de mi trabajador y me decía, es que mientras el salario esté tan bajo, doctor, pues las cuotas que aporta el trabajador van a ser muy bajas y entonces siempre estaremos viendo crisis en el Seguro Social. Necesitamos que el empresario pague al obrero no parte de su salario en dinero y parte en bonos o compensaciones, que todo sea un solo salario, para que las cuotas del Seguro Social pues sean cada día mayores y con eso sostener hospitales, medicamentos y fondos de retiro. Pero todos en este país sabemos bien que todos los empresarios nosotros pagamos menos de lo que le pagamos a los trabajadores, todos. Y entonces eso genera un círculo vicioso de empobrecimiento de los organismos de salud en el país. Y eso pues, es muy grave. Por eso México no crece. Pero qué bueno que parece que este año se va a empezar a discutir pues la hipótesis nuestra de aumentar los salarios a nivel nacional. Y otra buena noticia que dieron es que se crearon las zonas económicas especiales en las zonas más pobres de México. Es decir, que si ustedes van a hacer una inversión en el istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, hasta Coatzacoalcos, pues esa zona no le va a cobrar a usted impuestos. No sabemos cuánto de IVA. El gobierno les va a apoyar con obras de infraestructura. Va a haber autopistas, carreteras, electricidad para que se puedan instalar maquiladoras, por ejemplo. Igualmente en Michoacán, en las zonas de mayor conflicto y Guerrero. En las zonas de mayor conflicto está generando el gobierno federal, que me parece una buena idea, zonas de exclusión económica, es decir, donde no se les cobre lo que cobran en toda la parte del país. Anteriormente una zona de beneficiaria fue la Baja California. No cobraban impuestos, se podían traer bienes importados, en fin, el impuesto sobre la renta no se cobraba un IVA y para el Estado, obviamente, para el gobierno mexicano, pero había muchas facilidades de importar bienes y sobre todo mucho comercio de productos importados en la Baja California Sur. Ya no está actualmente, pero ahora se implementan las nuevas zonas de exclusión económica de impuestos para poder que el país pueda desarrollar más en esas zonas las más paupérrimas de México. Y por otro lado también finalmente la jornada ahorita pues estaba viendo yo en la cuestión económica dice que la cartera, sí, esto me preocupa porque la cartera de crédito creció, al no haber buenos salarios pues la gente obtiene un crédito y la cartera está creciendo del no pago. Creció en 10.5, la economía crece al 2.5 o 2.3. Entonces, pues es 3 veces más que el Producto Interno Bruto, la tasa de crecimiento de la cartera vencida. Y por otro lado, pues el peso sigue todavía, va a devaluarse más, jóvenes, porque al aumentar la tasa de interés en Estados Unidos en julio, vamos a decir, los capitales van a ir en búsqueda de esta tasa de interés, lo que va a obligar al gobierno mexicano, al Banco de México, a aumentar también la tasa de interés para que no se fuguen los capitales. Entonces, a lo mejor hasta Carsten se adelanta a la señora Yilin para aumentar la tasa de interés en México y evitar que haya una gran fuga de capitales y evitar, al haber fuga de dólares, pues va a haber menos dólares, entonces el valor del dólar aumenta. Y es cuando, pues vamos a ver probablemente el dólar a 19, 20 pesos por un dólar. Así es que pues preparémonos. En lo que concierne al mercado internacional, ayer no hubo actividad en los Estados Unidos, en bolsa de valores, pero la Bolsa de México estaba reportando la bolsa, déjenme ver dónde puedo encontrar el mercado de valores, ahí va. El Texas va bajando, el West Texas había subido el petróleo, para nosotros eran buenas noticias,
pero también bajan el Texas y el Brent mínimamente, casi están en 49.16 y 49.87. El cobre pues bajando también, allá mis amigos chilenos, y ayer hubo protestas en Perú, está habiendo muchas protestas para que no se elija a la hija de Fujimori. Bueno, pues es que el señor Fujimori fue sinónimo de corrupción, como aquí el PRI y el PAN. Bueno, pues allá también en Perú, y la gente está viendo de trabajar aunque sea de ultraderecha, o es un personaje de derecha financiero, pero lo prefieren que a la señora Fujimori. Por lo pronto el Dow Jones va subiendo 0.7, el Nasdaq 0.14, en Europa bajaron todas las bolsas, el euro bajó el 0.81, Eurostock, en Inglaterra 0.62, están nerviosísimos con lo de la salida de Gran Bretaña de la Europa. Ahí habría muchas pérdidas. El CAC 40 va bajando de París 0.67 y en Alemania el 0.57 y en España el 1.30. Y allá en Asia, pues también bolsas que, por ejemplo, en el Hang Seng de China bajando el 0.26, Japón 1.62, India bajando 0.28, Australia el 1.03. Y en lo que concierne a las materias primas, jóvenes, que nos interesa porque pues, está el petróleo, el petróleo va subiendo, bueno, ahorita no. Mire, la última información es que el West Texas va subiendo ya 0.04, pero el Brent bajando 0.03. El cobre, el oro bajando el 0.37 y la plata el 0.34. El cobre bajando a 2.07 la libra. Es muy bajo, a 1.15. El maíz, mientras tanto, tiene una racha de subidas de varios días, a 413.75. El trigo también subiendo a 473. El algodón bajando el 1.20 y el ganado en pie el 0.51. A 1.17 la libra de vaca en Chicago. Bien, jóvenes, pues son las noticias. Yo no voy a poder estar el viernes, a lo mejor viene Tony Serrano a que es su canal. Y si hay algún comentario, por favor pon mija el correo de este noticiero, para si tienen algún comentario con respecto a la tasa de ganancia comentada por Nadal, Laura Tyson, y vayan ustedes a Project Syndicate para pues profundizar un poco más en este problema de la tasa de ganancia, de la productividad y de la baja de la demanda. Gracias, pásenla muy bien y nos vemos el próximo lunes a la 1:30 de la tarde. Gracias. El análisis, la opinión y todo lo que quieres saber sobre el mundo de las finanzas lo encuentras en Perspectivas Económicas con el doctor Juan Pablo Rodríguez, de lunes a viernes a las 13:30 horas y repeticiones a las 9 horas por MD Saltillo.